Si quieres saber más de historia y concretamente de la Inglaterra del siglo XIV en la que se desarrolla esta obra, no dudes en echar un vistazo a la página de Hoy Somos Historia, de la cual te dejo el enlace en la caja de descripción de este vídeo. Disfruta de charlas de divulgación histórica de diferentes épocas y periodos organizadas en bloques temáticos para ver en directo o diferido en formato vídeo. Aprende de tu pasado de una manera diferente y acompáñame a seguir haciendo historia. Y ahora, disfruta de la lectura. Fragmento 5. Introducción al cuento del escudero. Escudero, venid aquí, si os place, y contad algo sobre el amor, pues seguro que conocéis tanto de él como cualquier hombre, dijo el posadero. No, señor, respondió él, pero contaré lo que sepa de buen corazón, pues no quiero contrariar vuestro deseo. Contaré un cuento, sí. Disculpadme si no hablo con propiedad. Mi intención es buena. Ahí va mi cuento. Cuento del escudero. En Sárev, en la tierra de los tártaros, vivía un rey que guerreaba contra Rusia, por lo que ponían muchos hombres valientes. Este noble rey se llamaba Cambuscán, y en su tiempo gozaba de tan gran fama que no había en región alguna tan excelente señor en todo como él. No carecía de ninguna virtud propia de un rey. Era fiel a las leyes de la religión en la que había nacido y había jurado. Además, era valiente, sabio, rico, piadoso, justo, ecuánime, fiel a su palabra, bondadoso, honorable, de carácter estable, joven, lozano, fuerte y tan apasionado de las armas como cualquier joven caballero de su corte. Era una persona bien parecida y afortunada que mantenía siempre su dignidad real de tal manera que no había en ninguna parte del mundo nadie como él. Este noble rey, el tártaro Cambuscán, tenía dos hijos de su mujer, el Feta, de los cuales el mayor era Algasif y el otro se llamaba Cámbalo. Tenían también este gran rey una hija, la más pequeña, que se llamaba Canacea. No tendría palabras ni sabiduría suficiente para hablaros de toda su belleza, y no osaré acometer esa tarea tan difícil, pues mi idioma es limitado. Tendría que ser un orador excelente que domina los mecanismos de la retórica para poder describirla por completo. Yo no soy así y hablo como sé. Ocurrió entonces que cuando Cambuscán llevaba ya 20 años con su corona, mandó, según creo, siguiendo la costumbre de cada año, que se celebrase la fiesta de su cumpleaños en toda la ciudad de Sárev, los últimos idus de marzo después del año. Febo, el sol, estaba jovial y reluciente porque se encontraba cerca de su máxima influencia en la casa de Marte y en la mansión de Aries, el signo colérico y ardiente. El tiempo era muy agradable y benigno, por lo que las aves, en respuesta al brillo del sol y al verdor reciente, cantaban clamorosamente sus amores en esta estación del año, pues les parecía que habían conseguido la protección contra la fría y desnuda espada del invierno. Este Cambuscán del que os hablo, con vestimenta real con su corona, se sentó en el estrado alto de su palacio y celebró su fiesta con tanta solemnidad y riqueza que no había otra igual en ninguna parte del mundo. Si os describiera todo su esplendor, tardaría un día de verano entero. Por otra parte, no es necesario que yo refiera los platos, ni su orden, ni las salsas raras, ni los cisnes, ni las garzas que se comieron. En aquella tierra, según cuentan los caballeros más ancianos, se pueden encontrar manjares muy exquisitos que sin embargo en este país no son muy apreciados. No hay hombre que pudiera contarlo todo. La mañana se pasa y no quiero deteneros, pues no sería fructífero sino una pérdida de tiempo, pues eso, volveré al principio. Aconteció que después del tercer plato, estando el rey sentado con sus nobles, oyendo a sus trovadores tocar deliciosamente piezas musicales ante él, de repente apareció por la puerta del salón un caballero sobre un corcel de bronce, sujetando en su mano un gran espejo de cristal. En su dedo pulgar llevaba un anillo de oro y en el costado una espada desenvainada. Montado sobre su caballo, se acercó al alto estrado
Maravillados por tal personaje, nadie en todo el salón pronunció una palabra, pues todos, jóvenes y viejos, lo contemplaban pasmados. Este extraño caballero, que entró tan inesperadamente e iba todo cubierto con una rica armadura, excepto la cabeza, saludó al rey, a la reina y a todos los nobles siguiendo el orden en que estaban sentados en el salón, con tanto respeto y reverencia, con tan refinado lenguaje y maneras, que Gawain, con su cortesía clásica, aunque volviese de nuevo del reino de las hadas, no podría superarlo. Después de esto, ante el alto estrado con voz varonil, dijo su mensaje, y según era costumbre en su idioma, sin equivocarse ni en una sílaba o letra. Y para que su relato resultara mejor, sus gestos iban acordes con sus palabras, como enseña el arte de la oratoria a los que la aprenden. Aunque yo no sabría imitar su estilo, pues no sabría alcanzar un discurso tan elevado, sin embargo, diré en lenguaje corriente todo lo que expuso, si es que me acuerdo bien. Este fue su discurso. En este día solemne, el rey de Arabia y de la India os saluda, y a través de mí, que estoy a vuestra disposición, os envía en honor de vuestra celebración este corcel de bronce, el cual bien puede en el tiempo de un día natural transportar vuestro cuerpo a cualquier lugar que deseéis visitar, sea la época lluviosa o seca, sin daño para vos, bien sea por lugares peligrosos o seguros. Y si deseáis volar por el aire tan alto como un águila cuando desea remontarse, este mismo corcel os llevará siempre hasta que estéis donde queráis, sin daño alguno, aunque os durmáis o descanséis sobre su lomo, y regresará con tan solo girar una clavija. El que lo fabricó sabía mucho de ingeniosos artilugios y observó muchas constelaciones antes de hacer este trabajo, y conocía muchos sellos y conjuros. Este espejo que tengo en mi mano tiene tal poder que se puede ver en él cuánto va a suceder, alguna adversidad a vuestro reino, o a vos mismo también, revelando quién es vuestro enemigo. Además de todo esto, si alguna hermosa dama ha entregado su corazón a algún caballero, si éste es falso, ella verá su traición, su nuevo amor y todas sus sutilezas tan claramente que no habrá ningún secreto. Pues esto, antes de que llegue la estación del verano, ha enviado este espejo y este anillo que podéis ver a mi señora Canacea, vuestra hermosa hija aquí presente. Si queréis oír, el poder del anillo es este. Tanto si ella desea llevarlo en su dedo pulgar o en su bolso, no habrá ave que vuele bajo el cielo de la que ella no comprenda su canto y conozca abierta y claramente sus pensamientos, y le podrá incluso contestar en su lenguaje. También conocerá todas las hierbas que nazcan de una raíz y que pueden curar, por muy grandes y profundas que sean las heridas. Y esta espada desnuda que sostengo a un lado tiene el poder de golpear a un hombre, cortar y atravesar su armadura, aunque sea tan gruesa como un roble frondoso. Y el hombre que es herido con su golpe nunca sanará, hasta que vos deseéis tocar, por vuestra gracia, con la parte plana de la espada el lugar donde esté herido. Es decir, que debéis golpearle con la parte plana de la espada en la herida y ésta cerrará. Esta es la simple y pura verdad, que no fallará mientras esté en vuestro poder. Cuando el caballero terminó su relato, salió del salón montando el caballo y desmontó. Su corcel, que brillaba como el sol, permaneció en el patio tan inerte como una piedra. El caballero fue conducido hacia un aposento, se quitó las armas y se sentó a la mesa. Los regalos, es decir, la espada y el espejo, fueron llevados con gran solemnidad por caballeros elegidos previamente a la torre del homenaje.
Al mismo tiempo, el anillo fue entregado a Canacea, que estaba sentada a la mesa. El caballo de bronce, y esto es de verdad, no fantasía, no pudo ser movido y permaneció como si estuviera clavado en el suelo. Nadie pudo moverlo del lugar, ni siquiera usando el cabestrante y la polea. ¿Por qué? Simplemente porque no conocían el mecanismo. Lo dejaron en el sitio hasta que el caballero les enseñó la forma de manejarlo, como oiréis luego. Grande era la multitud que se congregaba de todas partes para contemplar aquel caballo que se encontraba inmóvil. Era tan alto, tan ancho, tan fuerte y tan bien proporcionado como si fuera un corcel de Lombardía. Tenía unos ojos muy vivos y todo lo que un caballo tiene que tener, como si fuera un caballo de carreras de Apulia. Todo el mundo pensaba que era tan perfecto desde la cabeza a la cola que ni la naturaleza podría mejorarlo. Lo que más les maravillaba era que pudiese moverse siendo de bronce, y pensaban que era cuestión de magia. Existía tanta diversidad de opiniones como gente había, tantos pareceres como cabezas. Murmuraban como si fuese un enjambre de abejas, y daban argumentos basados en su fantasía, haciendo alusión a poemas antiguos, diciendo que era como Pegaso, el caballo que tenía alas para volar. Otros decían que era el caballo griego Sinón, que llevó a la destrucción a Troya, como se puede leer en las crónicas antiguas. «Mi corazón», decía uno, «está temeroso, pues creo que hay dentro algunos hombres armados que quieren conquistar la ciudad. Lo mejor sería averiguarlo». «Se equivoca», susurraba otro al oído de su compañero. «Más parece una ilusión hecha por arte de magia, como las que hacen los juglares en las grandes fiestas». Así discutían, haciendo conjeturas como la gente vulgar, cuando por su corto entendimiento no comprenden algo y habitualmente suponen el peor final. Algunos de ellos se maravillaban del espejo que había sido subido a la torre principal y de cómo los hombres podían ver en él tales cosas. Otros respondían y decían que bien podría ser algo natural, por composiciones de ángulos y reflejos combinados, asegurando que en Roma había uno. Hablaban de Alazán y Vitelio y de Aristóteles, que escribieron en su época sobre los espejos y lentes, como saben los que han leído sus libros. Otra gente se maravillaba de la espada, que atravesaba cualquier cosa, y se ponían a hablar del rey Telefo y de Aquiles, que con su lanza podían herir o curar como la espada de la que os estoy hablando. Hablaban de cómo templar el acero, de remedios medicinales, de cómo y cuándo deben ser aplicados, lo cual es totalmente desconocido para mí. Luego hablaron del anillo de Canacea, y decían todos que era algo tan maravilloso que nunca habían oído hablar de ello antes, salvo en lo referente a Moisés y al rey Salomón, que tenían fama de conocer este arte. Así hablaba la gente, en corrillos. Algunos comentaban que era maravilla que el cristal se hiciera de cenizas de helechos, pero como conocían esto, dejaron de discutir y maravillarse. También trataron de la causa del trueno, de la pleamar y bajamar, de las telarañas, de la niebla y de todas esas cosas, hasta que las causas de todas estas cosas fueron conocidas. De todo esto discutieron, charlaron y relataron hasta que el rey se levantó de la mesa. Febo había dejado el lado meridional y todavía estaba en el ascendente de la bestia real, el gentil león, con su Aldebarán, cuando el rey Cambuscán, el tártaro, se levantó de la mesa en su sitio de honor. Le precedieron unos sonoros instrumentos musicales hasta llegar a la cámara de las audiencias, donde había diversos instrumentos que sonaban como música celestial. Empezaron a danzar los queridos hijos de la jovial Venus, porque su señora se encontraba en Piscis y los contemplaba con buenos ojos. El noble rey tomó asiento en su trono. El extraño caballero fue traído a su presencia y empezó a bailar con Canacea. Hubo tal alegría y júbilo como ningún hombre aburrido podría narrar. Y debiera conocer este narrador el amor y su servicio, y ser amante de las fiestas, tan fresco como mayo, para poder contaros semejante fiesta.
¿Quién sabría contaros sobre las figuras de los bailes, las caras divertidas, las discretas miradas y los disimulos por temor a que los celosos se dieran cuenta? Nadie. Nadie excepto Lanzarote, que está muerto. Por tanto, pasaré por alto estos deleites y no diré nada más, pues los dejaremos en esta fiesta hasta la hora de la cena. En medio de la música, el mayordomo ordenó que se sirviera vino y los dulces. Los encargados de la sala y los escuderos fueron enseguida, y los dulces y el vino pronto estuvieron servidos. Todos comieron y bebieron. Cuando terminó todo, como era de recibo, fueron al templo. Una vez acabado el servicio religioso, todos cenaron con luz del día. ¿Qué necesidad hay de que os cuente toda aquella opulencia? Todos sabemos que en la fiesta de un rey hay abundancia para los poderosos y para los débiles, muchas más exquisiteces de las que yo sé. Después de la cena, fue el noble rey a ver a su caballo de bronce, con toda una corte de damas y caballeros a su alrededor. Había tal asombro por aquel caballo de bronce, que desde el gran sitio de Troya, donde un caballo fue el motivo de asombro también, no había habido expectación igual. Por fin el rey preguntó al caballero y le rogó que le dijera cómo controlarlo. Cuando el caballero cogió con sus manos las riendas, el caballo empezó enseguida a brincar y a saltar, y éste dijo: «Señor, no hay mucho que explicar, sino que cuando queráis cabalgar a algún sitio, debéis dar la vuelta a una clavija que hay en su oreja. Ya os lo diré a solas. Debéis decirle el nombre del lugar o del país al que deseáis dirigiros, y cuando lleguéis donde deseáis, le ordenáis bajar y le dais una vuelta a otra clavija. Así es como funciona todo su mecanismo. Él os conducirá, obedecerá y permanecerá quieto en el lugar. Y aunque todo el mundo jure lo contrario, no podrá ser arrastrado ni movido. Si deseáis mandarle que se vaya, girad la clavija y se desvanecerá al instante, fuera de la vista de cualquier criatura, y volverá, sea día o noche, cuando queráis llamarlo de nuevo, de tal forma que os diré a solas más tarde. Montadlo cuando queráis, no hay nada más». Habiendo el rey captado la información del caballero y comprendido el mecanismo del caballo, contento y satisfecho, volvió de nuevo a su fiesta. Las bridas fueron llevadas a la torre y guardadas junto a las joyas preciosas más valiosas. El caballo desapareció de la vista, no sé de qué forma. Pero sobre esto no diré nada más. Dejo a Cambuscán en el lujo y el jolgorio, festejando a sus señores hasta que empiece un nuevo día. Aquí termina la primera parte. Empieza la segunda parte. El señor que gobierna la digestión empezó a hacerles guiños y a apoderarse de ellos, pues tanta bebida y ajetreo pedían descanso, y decían que era hora de acostarse, porque la sangre estaba en su punto de máxima influencia. «Cuidad de vuestra sangre, es amiga de la naturaleza», dijo él. Bostezando, le dieron las gracias, de 2 en 2, de 3 en 3, y todos consideraron que lo mejor era irse a descansar, tal y como el sueño les exigía. No contaré sus sueños, pues sus cabezas estaban llenas de evaporaciones, lo que conlleva que los sueños no tengan sentido. La mayoría durmió, hasta que fue de día, menos Canacea, que era muy coqueta, como son todas las mujeres. Había pedido permiso a su padre para irse a descansar temprano, poco después de la caída del sol. No quería estar pálida ni aparecer fatigada por la mañana. Durmió su primer sueño y enseguida se despertó, pues tenía tanta alegría en su corazón por su extraño anillo y por su espejo, que 20 veces cambió de color, y en su sueño, por lo impresionada que estaba por el espejo, tuvo una visión. Así que, antes de que el sol empezara a resplandecer, llamó a su aya y le dijo que quería levantarse. Esta mujer mayor, que era tenida por sabia, le preguntó: «Señora, ¿por qué queréis levantaros tan temprano cuando toda la gente está descansando?» «Quiero levantarme», contestó ella. «¿Por qué no deseo dormir más?»
sino dar un paseo. Su aya llamó a un gran número de mujeres, pues se levantaron 10 o 12. Se levantó Canacea, lozana y fresca, tan brillante y ruborosa como el joven sol, que en el signo Aries había recorrido 4 grados, y comenzó a caminar con paso corto, vestida ligeramente, de acuerdo a la agradable y dulce estación del año, para recrearse y pasear, no con más de 5 o 6 de sus doncellas, por una senda del parque. La niebla que se levantaba del suelo hacía que el sol pareciera rojizo y grande, pero la escena era tan hermosa que había que deleitarse todos sus corazones por la estación del año, la mañana y por los pájaros que ella escuchaba cantar. Enseguida entendió lo que pensaba y decían en sus canciones. Si la esencia por la que cada cuento es narrado se dilata hasta que el interés de aquellos que lo tienen después de escucharte se enfría, el placer se retrasa más de la cuenta por un exceso de complejidad, y por la misma razón, creedme, debo yo exponer el tema y hacer que su paseo termine pronto. Así que mientras Canacea caminaba plácidamente, había un halcón hembra posado sobre la copa de un árbol seco y blanco como el yeso, y que con una voz lastimosa empezó a llorar de tal modo que su llanto resonó en todo el bosque. Se había herido ella misma tan cruelmente con sus 2 alas que la sangre roja corría por el árbol donde estaba. No paraba ni un momento de gritar y de lamentarse mientras se clavaba su propio pico, de tal modo que no había tigre ni bestia cruel que habite en bosques o selvas que no llorara, si supiera llorar, apenado por el halcón. Tan fuertes eran sus continuos chillidos. No hay hombre vivo, si pudiera describir al halcón, que haya oído hablar de belleza igual, tanto en el plumaje como en el semblante y la figura, así como por todos los atributos que pueden ser enumerados. Parecía ser un halcón peregrino de otras tierras. Incluso, como estaba posado, se desvanecía de cuando en cuando por la pérdida de sangre hasta tal extremo que estuvo a punto de caerse del árbol. La hermosa hija del rey, Canacea, que en su dedo llevaba el maravilloso anillo, por medio del cual entendía perfectamente cada cosa que cualquier ave pudiese decir en su lenguaje, pudiendo ella a su vez responderle en este mismo lenguaje, había entendido lo que el halcón decía y casi se muere de compasión. Se acercó con celeridad hasta el árbol y miró compasivamente al halcón. Extendió su vestido, porque bien sabía que el halcón caería de la rama cuando se desmayara otra vez por la pérdida de sangre. Estuvo esperando durante largo rato, hasta que al final le habló al halcón de esta manera que vais a oír. ¿Cuál es la causa, si se puede decir, de que estés con esta pena cruel del infierno?, preguntó Canacea debajo del halcón. ¿Es pena por algún fallecimiento o por la pérdida de un amor? Pues ciertamente estas son las 2 causas que más dolor producen en un corazón noble. De otros males no es necesario hablar. Según veo, tú misma descargas sobre ti la venganza, lo cual bien prueba que la ira y el miedo deben ser la razón de tu cruel actuación, porque no veo que nadie te persiga. Por amor de Dios, compadécete de ti misma, o dime en qué puedo ayudarte. Nunca he visto ni en Oriente ni en Occidente un ave o una bestia que sea tan cruel consigo misma. Tanta compasión siento por ti, que tu pena me está matando. Por amor de Dios, baja del árbol, pues tan cierto como que soy hija del rey, que si supiese la causa de tu mal, si estuviera en mi poder, lo arreglaría antes de que fuese de noche, pues seguro que el gran Dios de la naturaleza me ayudaría. Encontraré enseguida hierbas que sanarán pronto tus heridas. Entonces, el halcón chilló todavía más lastimosamente de lo que lo había hecho antes. Cayó al suelo al instante y permaneció desmayado, inerte, como una piedra, hasta que Canacea lo colocó en su regazo y empezó a recobrar el conocimiento. Cuando el halcón hembra volvió en sí, se expresó en su propio lenguaje.
que la piedad renace pronto en el corazón noble, sintiendo su semejanza en penas agudas, se prueba siempre cómo los hombres pueden ver tanto en los hechos como en los libros, porque el corazón noble hace evidente su nobleza. Bien sé que tenéis compasión de mi desgracia, hermosa Canacea, por la verdadera bondad femenina que la naturaleza en su disposición natural ha establecido. No por la esperanza de mejorar mi desgracia, sino por obedecer a tu corazón generoso y para hacer que otros aprendan de mí, al modo en que el león es castigado por el cachorro. Por este motivo y por esta conclusión, ahora que tengo tiempo y ocasión, confesaré mi mal antes de irme. Y así, mientras una contaba su pena, la otra lloraba, como si quisiera empaparse, hasta que el halcón le rogó que se tranquilizara. Con un suspiro comenzó su relato así. Donde yo fui engendrada, oh desgraciado día, y criada en una roca de mármol gris, con tanta ternura que nada me causaba problemas. No sabía lo que era la adversidad hasta que pude volar bajo el cielo a gran altura. Un halcón macho, que parecía la fuente de la nobleza, vivía entonces cerca de mí. Aunque estaba lleno de traición y de falsedad, lo ocultaba tan bien bajo su humilde aspecto de conducta noble y complaciente que nadie hubiese podido suponer que fingía. Tan profundamente había teñido la tela de sus colores. Del mismo modo que una serpiente se oculta bajo las flores hasta que ve su oportunidad para morder. Así, este dios de la hipocresía, del amor, llevaba a cabo sus atenciones y cumplidos y ocultaba bajo sus galanterías todas las atenciones que son propias en el amor. Como en un sepulcro donde todo lo hermoso está en la lápida y debajo está el cadáver. Como sabéis, así era este hipócrita, frío y ardiente. Con tal sabiduría dirigía sus planes que a menos que fuese el diablo, nadie sabía lo que tramaba. Tanto me lloró y me cortejó, y durante tantos años simuló sus pretensiones que mi corazón, demasiado compasivo y alocado e inocente de su grandísima maldad, e impelido a morir de amor, le concedió su amor bajo una sola condición: que mi honor y mi nombre se mantuviesen a salvo, tanto en público como en privado. Quiero decir que, como parecía merecedor de ello, le entregué todo mi corazón y todo mi pensamiento, y tomé su corazón a cambio del mío para siempre. Pero cierto es el proverbio antiguo que dice que el hombre honrado y ladrón no piensan igual. Cuando él vio que las cosas habían ido tan lejos, que yo le había concedido mi amor por completo en la forma en que he mencionado antes, pues le entregué mi fiel corazón tan generosamente como él me había jurado que me había entregado el suyo. Enseguida, este tigre, maestro de la falsedad, cayó ante mí de rodillas, con tan devota humildad, con tan profunda reverencia, y por su semblante tan gentil de noble enamorado, tan arrebatado estaba por el placer como nunca estuviera Jasón, ni Paris de Troya. Nunca, desde que nació el primer hombre, pudo alguno, ni la 20.000ª parte, imitar las argucias de su arte, ni desatarle los cordones de las sandalias en lo que concierne a la falsedad y fingimiento. Ni nadie podía satisfacerme como él lo hacía. Sus modales eran un regalo divino para cualquier mujer que los viera, por muy prudente que ésta fuera,
De tal forma maquillaba con detalle tanto sus palabras como su aspecto. Tanto lo amaba yo por su sumisión y su honradez, que creía percibir cualquier cosa de su corazón, y por insignificante que fuera, me parecía que la muerte retorcía mi corazón. En pocas palabras, las cosas llegaron tan lejos que mi voluntad era el instrumento de la suya, es decir, mi voluntad obedecía a la suya en todo, hasta lo razonable y dentro de los límites de mi honor. Jamás amé una cosa más o tanto como a él. Dios sabe bien que nunca podré amar así. Esta situación de cariño hacia él duró algo más de un año o dos, pero finalmente esto es lo que pasó. La fortuna quiso que se marchara del lugar en el que yo estaba. No es necesario que diga el dolor que me causó, pero sí me atrevo a decir esto. Tal sufrimiento padecí viendo que no podía quedarse que supe realmente lo que es la pena de muerte. De pronto, un día, se marchó, con tanta pena que me pareció que sufría tanto como yo. Cuando lo escuché hablar, vi el color de su cara. Yo pensaba que era tan fiel que volvería de nuevo pasado un corto tiempo. Él debía marcharse por una cuestión de honor, como ocurre con frecuencia, e hice de la necesidad virtud, y me lo tomé bien, puesto que no había más remedio. Como mejor pude le oculté mi pena, lo cogí de la mano, y tomando a San Juan por testigo le dije: «Mirad, yo soy toda vuestra, sed para mí como yo he sido, y como seré para vos». Lo que él respondió no es necesario repetirlo. ¿Quién sabe hablar mejor que él y obrar peor? Tenía buenas palabras y malos hechos. El que come con el diablo necesita cuchara bien larga, como he escuchado decir. Así que al final tuvo que marcharse y voló hasta que llegó donde quería llegar. Cuando necesitó descansar, creo que tuvo en mente aquel texto que dice: «Todo lo que regresa a su estado natural se alegra». Así creo que lo dicen los hombres. Los hombres aman, por naturaleza propia, la novedad, como ocurre con los pájaros que los hombres crían en las jaulas, que aunque los cuides día y noche y pongas su jaula bonita y suave como la seda y les des azúcar, miel, pan y leche, a pesar de todo, cuando la puerta se abre rápidamente, vuelcan con sus patas el recipiente y se van al bosque a comer gusanos. Son tan aficionados a la novedad que por su propia naturaleza aman las novelerías y ninguna nobleza de sangre puede obligarlos. Así se portó este halcón. ¡Ay, qué día aquel! Aunque él había nacido noble, lozano, alegre, bien parecido, humilde y generoso, vio volar una vez a un milano hembra, de tal forma que todo su amor se apartó de mí por completo. De esta forma se comportó su falsa honradez. De este modo, el milano tiene a mi amante a su servicio, y yo estoy perdida sin remedio. Tras estas palabras, el halcón empezó a chillar y se desvaneció de nuevo en el regazo de Canacea. Grande fue el lamento de Canacea y el de sus sirvientas por el lamento del halcón hembra. No sabían cómo consolarla. Canacea la cogió en sus rodillas y cuidadosamente le vendó las partes que ella misma se había herido con su propio pico. Entonces Canacea arrancó hierbas de la tierra y empezó a hacer nuevos ungüentos de plantas preciosas y de finos colores para curar al halcón hembra. Desde que amanecía hasta que anochecía se dedicaba a cuidarla con todo su empeño. En la cabecera de su cama hizo una jaula cubierta con terciopelo azul como símbolo de la honradez que en las mujeres es connatural,
y pintó la jaula de verde, con pinturas de todos esos pájaros falsos, como son los terribles halcones macho y las lechuzas, y a su lado pintó las urracas, que gritaban y chillaban. Dejemos aquí ahora a Canacea cuidando a su halcón hembra. Nada más diré sobre el anillo hasta que venga a cuento, para decir cómo el halcón hembra consiguió recuperar a su amante, según nos cuenta la historia, por mediación de Cambalo, el hijo del rey, del que ya os he hablado. De aquí en adelante continuaré mi relato para hablar de aventuras y batallas de las que nunca se oyeron maravillas iguales. En primer lugar, os hablaré de Cambuscán, que en su tiempo conquistó muchas ciudades. Después, os hablaré de Algasif, de cómo conquistó a Teodora como esposa, por lo que estuvo muchas veces en gran peligro, necesitando ser ayudado por el corcel de bronce. Y después os hablaré de Cambalo, que luchó con los dos hermanos por Canacea antes de poder conquistarla. Y volveré de nuevo a la historia en donde la dejé. Fin de la segunda parte. Empieza la tercera parte. Apolo había subido tan alto con su carro que entró en la mansión del dios Mercurio, el astuto y... Nota. En este momento, el cuento del escudero se ve interrumpido. No hay más. Bien se sospecha que bien por la interrupción del hacendado, que es el siguiente que contará su cuento, o bien por propia voluntad del narrador, de Geoffrey Chaucer, con intención de continuarlo más adelante, cosa que nunca hizo. Fin de la nota. Aquí siguen las palabras del hacendado al escudero y las palabras del posadero al hacendado. A fe mía, escudero, que habéis cumplido bien y noblemente. Elogio vuestro ingenio, dijo el hacendado. Teniendo en cuenta vuestra edad, habláis con mucho sentimiento, señor, así que os felicito. En mi opinión, si seguís vivo, nadie aquí podrá igualaros en elocuencia. Que Dios os dé buena suerte y os envíe perseverancia en la virtud, porque me ha gustado mucho, mucho vuestro relato. Tengo yo un hijo, pero preferiría tener a un hombre con vuestro discernimiento a tener unas tierras de 20 libras, aunque ahora mismo cayeran en mis manos. ¿De qué sirven las posesiones si un hombre carece de virtud? He reprendido a mi hijo muchas veces y aún lo tendré que hacer porque no quiere entender el camino de la virtud, sino el de jugar a los dados, despilfarrar y gastarse todo lo que tiene. Prefiere hablar antes con un sirviente que con un señor noble, del que pudiera aprender los modales de doble cuna. ¡Al carajo vuestros modales de noble cuna!, dijo nuestro posadero. ¿Qué pasa, hacendado? Por Dios, señor, bien sabéis que cada uno de nosotros debe contar por lo menos un cuento o dos, o romper su promesa. Bien lo sé, señor, respondió el hacendado. Os ruego que no os enfadéis conmigo por hablar con este escudero una o dos palabras. ¡Ah! ¡Ea! Contad vuestro cuento sin más dilaciones. Bien, con mucho gusto, señor posadero. Me plegaré a vuestros deseos. Escuchad lo que os voy a contar hasta donde alcanza mi entendimiento. En modo alguno quiero llevaros la contraria. Ruego a Dios que mi relato os agrade y entonces sabré que mi cuento es realmente bueno. Aquí termina el cuento del escudero. No te olvides de visitar la página de Hoy Somos Historia para saber más de este y de otros periodos de nuestro pasado. Te dejo el enlace en la caja de descripción. Gracias por escuchar y sigamos haciendo historia.